Muy buenos días. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Quiero saludar, entiendo que está presente ya el embajador de México, el embajador Alobarría, también el encargado de negocio, señor Reyes, del Perú. Entiendo que próximamente se va a conectar el señor canciller, ministro Rivera, que estaba contactado. De la misma forma quiero saludar a los colegas que están participando en el día de hoy de la comisión. Nuestro interés en esta sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores es repasar las estrategias de colaboración de la Alianza del Pacífico en el marco de la pandemia. La Alianza del Pacífico es un instrumento de colaboración e integración de tremenda importancia para nuestros países. Tiene su dimensión no solamente comercial, tiene una dimensión política de tremendo valor. La pandemia interrumpió quizás los ritmos de cierto trabajo, pero no las intenciones de seguir profundizando esta alianza. Se había avanzado en la coordinación incluso entre los órganos parlamentarios en un momento para este efecto, donde dos colegas del Senado estaban participando y es algo que nos importa sobremanera mantener. Y en ese sentido, el objeto de hoy es poder intercambiar las opiniones sobre la experiencia que estamos desarrollando como países y los mecanismos de colaboración mutua. Quiero saludar en ese sentido al señor canciller que ahora se ha integrado, a don Teodoro Rivera, también a esta reunión. Reiterar los saludos al embajador de México. Entiendo que está el encargado de negocio del Perú, señor Reyes. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ahí parece que ya se logró comunicar el canciller bien. Saludarlo a él y al subsecretario que se va a incorporar. Me gustaría ofrecerle la palabra, embajador de México, para que nos puedan contar primero cómo están las cosas en México, iniciar una conversación y a partir de las conversaciones de ver cómo avanzar la colaboración, pero no sin antes ofrecerle la palabra al señor canciller que nos acompaña, el ministro Rivera, con quien hemos estado conversando estos días. Ministro Rivera, le ofrezco la palabra. Señor presidente, distinguidos y honorables senadores, señores embajadores, quiero primero agradecer a la Comisión de Relaciones Exteriores del Honorable Senado que haya planificado esta actividad. Y quiero, presidente, si usted me lo permite, que yo pueda hacer una breve introducción. Este es un tema que ha estado llevando el subsecretario Rodrigo Yáñez, que es el encargado en la materia, y tengo además que tengo que ir al aeropuerto, no a tomar ningún avión porque ya no se vuela, sino que solamente a recibir aviones. Llega un avión del extranjero y tengo que estar ahí presente por una recepción que se está haciendo. Pero, señor presidente, primero quiero señalarles de que para nosotros, para Chile, la Alianza del Pacífico es una entidad muy relevante en términos de que, y creo yo que además ha sido exitosa, ha logrado generar mayores sinergias, sin perjuicio de lo cual subsisten problemas en cuanto al comercio, principalmente por medidas pararancelarias y otras que dificultan el comercio interno. Y también porque los países, nosotros somos muy productores de similares productos y por tanto
la sustitución de importaciones al interior de la alianza no se da. Pero la alianza, y yo creo que es destacable, demuestra que es atractiva internacionalmente cuando uno ve la importante cantidad de países observadores que tiene. Es decir, la alianza es una estructura interesante y la alianza, además, presidente, ha demostrado que más allá del cambio político al interior de los países miembros, subsiste. Vale decir, hay intereses reales, hay voluntades precisas y creo que es muy relevante que cambiando los presidentes, teniendo estos quizás otras orientaciones y visiones de mundo, sin embargo la alianza sigue estando como un instrumento importante de colaboración entre los países. En lo que respecta, señor presidente, a la pandemia del COVID-19, quiero señalar de que el 13 de marzo de este año, el grupo de alto nivel, que está conformado por los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, y en el caso de Chile, con el subsecretario señor Yáñez, de los 4 países miembros de la alianza, tuvieron una reunión en Lima, y aquí hay un tema casi anecdótico, hay que decir que esta reunión fue presencial, ¿ah? Es como en el pasado, es una reunión presencial, y esta reunión estuvo dirigida por quien ejerce hoy día la presidencia pro tempore, que es Chile, y en este caso fue presidida por el subsecretario Rodrigo Yáñez, donde se planteó en definitiva la inminencia de visualizar el impacto que tendría desde el punto de vista sanitario el COVID-19. Quiero señalar que a ese momento los casos eran confirmados, eran muy pocos en Brasil, en Ecuador, en Perú, había solamente 43 casos en Chile. Y por tanto, planteo esto porque en la reunión que tuvo lugar en Lima, demostró que la alianza además tiene capacidad predictiva, tiene capacidad de análisis, de efectuar análisis de futuro. Ese día, el día 13 de marzo, tuvo lugar la primera declaración conjunta de los miembros de la alianza, los que plantearon la necesidad de mantener un contacto de intercambio de información y de las medidas que se aplicaban con motivo de la pandemia. Vale decir, hubo intercambio de información, intercambio de medidas, etc. También hubo coincidencia de que había que procurar intercambiar información sobre los impactos sociales y económicos, de manera de que una vez que se viera superada la emergencia, la propia institucionalidad de la Alianza del Pacífico pudiera apoyar e impulsar una rápida recuperación de la actividad económica. Igualmente, presidente, en esta reunión del mes de marzo en Lima, se acordó que la presidencia pro tempore, que tenía que terminar en junio de este año, se prorrogara hasta diciembre de este año, respecto de lo cual julio de este año, había que se prorrogara hasta la primera quincena de diciembre de este año, y se accedió a esta solicitud, y en virtud de ello los coordinadores nacionales están trabajando en una nueva calendarización de los grupos de alto nivel, y esta presidencia pro tempore que está ejerciendo Chile, espera que el Consejo de Ministros se reúna virtualmente el próximo mes para revisar los avances y analizar lo que está planificado. Si usted me permite, presidente, yo me gustaría que el subsecretario Yáñez pudiera avanzar en los temas más específicos y de esa manera poder ilustrar de mejor manera a los señores honorables senadores y a los embajadores y funcionarios diplomáticos que participan en esta videoconferencia. Muchas gracias, canciller. Señor subsecretario, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que señalaba el canciller Rivera, efectivamente el centro de este trabajo ha sido mandatar a los 28 grupos técnicos de la Alianza del Pacífico para abordar iniciativas en el marco de la pandemia. Y se presentó a nivel de coordinadores nacionales el 8 de abril ese plan de trabajo que se diseñó por expertos de los 4 países y que conforman estos grupos técnicos. Y sobre esa base acordamos las siguientes materias. En primer lugar, en intercambio de información, acordamos realizar ese intercambio respecto de todas las medidas que se están adoptando con ocasión de la pandemia, compartir experiencias y enriquecer, por lo tanto, las tomas de decisiones de cada país. Y estas se encuentran disponibles para la comunidad en nuestra página web de la Alianza del Pacífico, tanto por país como aquellas que estamos trabajando como bloques. También en materia de intercambio de información, el Comité de Acceso a Mercados de la Alianza del Pacífico está intercambiando información sobre las medidas arancelarias y algunas restricciones a exportaciones impuestas por algunos de los países de la Alianza para dar certeza a la comunidad empresarial y a la sociedad civil respecto del comercio intrarregional. Establecimos un diálogo directo para destrabar el flujo intraalianza y especialmente a propósito de insumos críticos para enfrentar esta pandemia. Por lo tanto, ya hemos puesto en marcha ese mecanismo y hemos podido liberar embarques para Cenabast, tanto en Colombia como en Perú. También, a partir de esa recopilación, la idea es que las medidas de los países que se han ido implementando también ayuden a facilitar el comercio. Y en el grupo técnico específico de facilitación de comercio, como una medida práctica, en primer lugar se acordó aceptar las copias de los certificados de origen no digitales para acogerse al tratamiento arancelario preferencial. Ese ha sido un cuello de botella importante, práctico del comercio, y por lo tanto así estamos evitando que el movimiento de personas para realizar trámites presenciales en el proceso de exportación sea reducido al mínimo durante la pandemia. También las aduanas de nuestros países han intercambiado información respecto de medidas de facilitación, donde destaca la automatización de los procesos logísticos referentes al despacho de mercancías, también la utilización de las ventanillas únicas y la eliminación de trámites presenciales. También quisiera destacar el uso de estas ventanillas de comercio exterior electrónico en tiempos de esta emergencia. En estas plataformas se encuentran integrados todos los procesos de comercio exterior, vinculando a los actores públicos y privados e interoperando entre los distintos países y servicios públicos estos sistemas, y por lo tanto esta pandemia es también una oportunidad de profundizar ese trabajo, y el grupo técnico respectivo de buses y de ventanillas únicas está avanzando en ese sentido. Un tema importante que también acordamos y está en esta hoja de ruta es en materia de encadenamientos productivos. Estamos acordando avanzar y mandatamos a los técnicos a determinar productos, identificar productos sensibles en tiempos de esta pandemia, donde podamos desarrollar programas de encadenamientos productivos para suplir la demanda de los mismos y atender de mejor manera la emergencia sanitaria dentro de la alianza. Intercambiamos listas y la idea es tener un pool de productos de primera necesidad que podamos producir al interior de la alianza. En materia de pymes, quisiera destacar las conversaciones con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, para generar un paquete de medidas financieras y no financieras que contribuyan a aportar a los distintos países de la Alianza para reactivar la economía desde las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, hay iniciativas de protección de cadenas de pago, programas de capacitación para empresas que permitan avanzar hacia un modelo de negocios virtual, y también un impulso en materia de reconstrucción de redes empresariales que facilita a las pymes retomar vínculos horizontales y verticales perdidos producto de la pandemia. Hay un estudio del impacto de la pandemia en las pymes exportadoras, no desde el punto de vista de si han sido afectadas o no, sino más bien orientado a descubrir sectores que podrían recuperarse de manera más rápida que otros y también ayudar a traccionar a los demás sectores para focalizar esfuerzos construyendo herramientas que permitan una recuperación económica más rápida. El grupo técnico de turismo, que es uno de los sectores más afectados, ha puesto a disposición de las empresas de turismo cursos online gratuitos que hoy están disponibles en los 4 países de la Alianza
y que serán ampliadas con el apoyo de la Unión Europea y con otras capacitaciones que también se van a hacer de manera remota. También se focalizó el trabajo de certificación de competencias homologadas en el sector de turismo, para lo cual el Grupo Técnico Laboral está trabajando en la homologación de certificaciones de competencias entre los países miembros de la Alianza por las entidades correspondientes, que en el caso de nuestro país es Chile Valora, de manera de poder estar preparados para que cuando se retome el turismo en la región se pueda impulsar este sector, y para ello se está organizando una macro rueda de negocios de operadores de turismo apenas ello pueda ocurrir. En el ámbito de cultura, el grupo técnico respectivo ha puesto a disposición y organizado un ciclo de cine virtual de la Alianza, liberando en total 12 películas gratis y en línea. Chile puso a disposición Violeta se fue a los cielos de Andrés Wood, Las cosas simples de Álvaro Anguita y Mermelada de Benjamín Rojo. En el ámbito de innovación, el grupo técnico de la Alianza lanzó con el apoyo del BID y la red de transferencia tecnológica un reto coronavirus para innovadores, emprendedores e investigadores provenientes de los 4 países para que presenten proyectos tecnológicos en el área de la salud, educación y comunidad que reduzcan los efectos negativos del coronavirus. Para esto se van a implementar proyectos a través de capitales semillas de entre $5.000 y $10.000, apoyo para el prototipaje de estas iniciativas, protección de propiedad intelectual, prospección de mercados, etc. Y se está en una fase de revisión de las postulaciones actualmente, con un éxito importante en la convocatoria que se tradujo en 396 propuestas tecnológicas de los 4 países. El grupo técnico de servicios, señor presidente, si bien es preliminar, quiero aprovechar de comentar que estamos diseñando un proyecto con el Banco Mundial donde el foco será la detección de barreras al comercio de servicios en un mundo post-pandemia, con especial énfasis en el comercio electrónico que se ha disparado en este contexto. Y por eso es pertinente comentar el trabajo del Grupo Técnico de Comercio Electrónico, donde se ha conformado un grupo especial que incorpora al grupo de trabajo de agenda digital, facilitación de comercio, buses, que es el de ventanillas electrónicas, certificados de origen, agencias de promoción, turismo, pymes, innovación y mujeres. La idea es alinear a todos bajo un objetivo de potenciar el comercio electrónico intra-AP, así como desde la AP hacia el exterior. Por eso, desde el GAN que se hiciera en Lima, acordamos priorizar y acelerar la implementación del plan piloto de reconocimiento de firma electrónica avanzada transfronteriza, que estamos seguros que va a permitir el acceso a una herramienta significativa en materia de comercio electrónico, especialmente cuando hablamos de las pymes. En materia de promoción comercial, señor presidente, se van a realizar ruedas de negocio virtuales sectorizadas, llamadas e-ruedas, que van a contribuir a la generación de oportunidades de negocio para los distintos empresarios del bloque. Estas e-ruedas van a albergar a cerca de 300 empresas pymes exportadoras del bloque, que van a permitir tomar contacto virtual con aproximadamente 150 importadores de los mercados de Asia-Pacífico, Oceanía, Europa, entre otros. Finalmente, para ir terminando, señor presidente, en materia de becas, aquí hubo un factor disruptivo importante. Si bien se publicaron los puntos de contacto el 21 de abril, el problema es la implementación de las becas de estos años. Estamos trabajando con quienes concluyen sus estudios este primer semestre y que no van a poder regresar a sus países. Y las que estaban previstas para el segundo semestre vamos a suspenderlas hasta marzo del 2021 y vamos a reenfocar los recursos disponibles para las iniciativas relacionadas con la pandemia. En el ámbito de género, la plataforma virtual para mujeres emprendedoras se actualiza de manera permanente con nuevos cursos en materia de habilidades digitales y seminarios web con necesidades particulares de mujeres empresarias a la luz de esta crisis. Y en materia de financiamiento mencioné el trabajo de la CAF, donde los distintos comités, subcomités y grupos técnicos han trabajado con los coordinadores nacionales de los 4 gobiernos en búsqueda de financiamiento con apoyo del BID, la CAF y el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. Este fondo de cooperación, que es de $1 millón, está siendo también revisado
dada la situación de la pandemia, y por lo tanto hay iniciativas que van a ser enviadas a más tardar el 22 de mayo para evaluación del Grupo Técnico de Cooperación y reenfocar el fondo a iniciativas específicamente vinculadas con la pandemia del COVID-19 durante el mes de junio. Eso es cuanto puedo informar respecto de las iniciativas de los grupos técnicos, señor presidente. Muchísimas gracias, señor subsecretario. Creo que ha sido un informe muy completo que nos permite conocer cómo se ha seguido trabajando a pesar de restricciones de movimiento y cómo en esta nueva era sí se puede seguir adelante en las políticas de la alianza. Paso a ofrecerle la palabra al señor embajador, no sé, perdón, senador Pizarro. Perdón, presidente, yo, si usted me permite, me gustaría retirarme y dejaría al subsecretario Yáñez a cargo del tema. ¿Le parece bien? Quería consultarle al ministro. Me quedo entonces la pregunta y después me retiro. Un minuto, ministro. Sí. Buenos días a todos, buenos días a los señores embajadores, a los representantes de la Alianza del Pacífico. Ministros y embajadores, nosotros en el Parlamento Latinoamericano y también en los otros parlamentos subregionales hemos tomado decisiones de solicitar a los ejecutivos priorizar una coordinación y un trabajo mancomunado de los gobiernos, no solo en América Latina, sino también al menos con Europa, que es con los que tenemos una relación institucional de acuerdo y más fluida. Y hay dos temas que en la comisión estamos tratando que me gustaría consultar, si es que en el ámbito de la Alianza del Pacífico los van a incluir dentro de la agenda. Uno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han hecho en materia de facilitación de comercio, de despejar desde el punto de vista técnico todas las trabas y situaciones que se generan. Pero uno es el tema que ha planteado con mucha fuerza la FAO y que cada uno de nuestros países se está viendo como un desafío que debe ser encarado a nivel regional al menos, que es el tema de la alimentación, la falta de producción de alimentos que vamos a tener y la consecuencia inmediata del abastecimiento de la población y el aumento de la gente en situación de hambre. Ese es un área que a mí por lo menos me gustaría que nosotros hemos estado trabajando en ayudar a coordinar desde el ámbito nuestro con la FAO, pero aquí creo que es esencial la función que van a cumplir los gobiernos, los ejecutivos y también el sector privado. Y el otro tema, ministro, que lo hemos conversado también, es si están incluyendo en la agenda qué vamos a hacer como en el tema migración o la situación de migrantes que quieren volver a sus países o migrantes que van a emigrar de sus países después de la situación que se está generando por la recesión en la que vamos a entrar en todos nuestros países. Yo creo que es un problema, pero es una oportunidad también para avanzar en coordinación en esas dos áreas. Si le parece bien, presidente, yo respondo a la segunda pregunta y la pregunta primera, la que es más específica, la puede responder el subsecretario Yáñez. Por favor, adelante. Mire, efectivamente, como señala el senador Pizarro, esta crisis ha significado primero pérdida de puestos de trabajo a miles o millones de personas y esto genera no solamente una inseguridad de cuál es el futuro de uno en el país que quizás no es el de uno, sino también la ausencia de redes sociales o familiares que sirven de cobijo cuando uno tiene una situación apremiante. Entonces podemos tener un trabajador extranjero en Chile que trabajaba en la pequeña minería, trabajaba en labores de recolección, ha terminado el proceso y bueno, las personas en una situación como esta pretenden o prefieren volver a sus casas para estar junto a lo suyo. Es un tema casi un llamado ancestral.
lo es por seguridad, lo es por requerimiento no tanto de confort quizás, sino también de anímico. Nosotros lo que creemos de que va a suceder lo siguiente. Primero estamos teniendo una ola de personas que llegaron hace poco a Chile a labores más bien temporales, que quieren volver. Y bueno, hay algunos países que han tomado medidas desde el punto de vista sanitario, y por tanto han cerrado las fronteras para el ingreso y egreso de sus nacionales. Yo sé que hay una discusión ahí sobre el cumplimiento o no de compromisos internacionales. Ustedes entenderán que yo no me voy a referir a eso por razones obvias, pero hay países que, con el fin de controlar el avance de la pandemia, han preferido cerrar sus fronteras tanto para el ingreso como el egreso de nacionales o extranjeros. Han mantenido, sin embargo, algunos han tenido cuotas de ingreso. Por ejemplo, hay un país que ha dicho: yo estoy dispuesto a recibir 500 personas al día. Hay otro país que ha dicho: yo estoy dispuesto a recibir 450 personas que hayan hecho cuarentena en mi país cada 15 días. Pero ha estado dispuesto a reconocer las cuarentenas que hacen sus nacionales en Chile. Y eso ha facilitado mayor retorno. Otros países han incluso asumido los costos económicos, y también es destacable, de sus propios nacionales en Chile, pero han preferido tener la frontera cerrada por el tema del contagio. Yo creo que el tema del retorno de las personas a su hogar sin lugar a duda va a generar un flujo migratorio relevante, ¿ya? Y puede ser también un tema muy complicado desde el punto de vista sanitario, el desplazamiento masivo de personas de un lado a otro. Así que hay una razón sanitaria que tenemos que considerar. Entonces, uno es lo que va a pasar ahora. Lo segundo que puede pasar es que la gente, retornando a sus países y habiendo ya terminado la crisis desde el punto de vista de la salud, pero no la crisis económica, la gente luego empiecen a decir: bueno, a ver, la crisis de salud pasó, yo ahora tengo que nuevamente restablecer mis capacidades económicas, y va a venir una segunda migración. Los que les fue bien en un país, aquel que le fue bien en un país, va a procurar retornar a él, habiendo pasado la crisis de salud. Ahí vamos a tener una migración de retorno. Estos temas, yo diría que efectivamente serían extremadamente relevantes que hubiera una mayor coordinación, intercambio de opiniones, etc. Yo creo que son temas que son muy sensibles. Hoy día se ha producido una mayor concentración de la capacidad de decisión en los ministerios de salud y en los ministerios de interior, ¿ya? Es decir, los ministerios de salud son los que hoy día fijan parámetros, los ministerios de interior son los que aplican esos parámetros, y los ministerios de relaciones exteriores son los que tratan de explicar los parámetros. Yo le aseguro que a los colegas que están escuchando de otros países, esa circunstancia hay que reconocerla que es así, pero hoy día vamos a tener una presión de retorno a sus hogares, y pasada la pandemia, pero en crisis económica, que va a ser posiblemente igual o más larga que la pandemia, va a haber una presión de las personas de tratar de retornar a donde estaban antes mejor. Por eso vamos a tener crisis de ida y de vuelta, para lo cual yo diría es un tema aún pendiente. Si me permiten, yo le entregaría la palabra al subsecretario Yáñez y me retiro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señor canciller. Señor subsecretario. Señor presidente, por su intermedio, quisiera comentar al senador Pizarro que efectivamente este es un tema central. Desde el punto de vista de la Alianza del Pacífico, nuestro rol es procurar la facilitación del comercio en materia también de productos o de alimentos. Somos uno de los pocos bloques que tiene certificación sanitaria en línea para ser usada a través de estas ventanillas únicas electrónicas, y por lo tanto vamos a seguir trabajando en iniciativas de facilitación. Pero en este tema quisiera recalcar el rol del Consejo Agropecuario del Sur, que está presidiendo Chile y que integran los ministros de Agricultura de la región, en el que este tema se ha abordado explícitamente,
para facilitar justamente el acceso en materia de alimentos, porque este es un concepto que es bastante amplio y en materia de acceso también hay una línea que permite fortalecer nuestra seguridad alimentaria a través de justamente el intercambio comercial, y lo que los ministros del Consejo Agropecuario del Sur han discutido es justamente reforzar ese ámbito, intercambiar distintas materias en la medida de que el país hoy está bien situado según índices como el del Economist Intelligence Unit en materia de seguridad alimentaria, pero también en línea de poderlo fortalecer a través del intercambio de información con los distintos ministros de Agricultura de la región. En el ámbito de la Alianza del Pacífico, quiero recalcar también el Comité Interparlamentario, que hace algunos días emitió una resolución, una declaración, justamente enfocando los esfuerzos en esta materia también a propósito de la pandemia. Y por lo tanto, desde la Alianza del Pacífico, nosotros vamos a procurar tener un intercambio y una coordinación estrecha entre los grupos interparlamentarios, también con el Consejo Agropecuario del Sur, para efectos de poder facilitar en materia de comercio las herramientas que permitan pavimentar o asegurar este acceso a los alimentos por parte del país. Nosotros recibimos semanalmente informes de ODEPA respecto de la seguridad de abastecimiento del país, y no se nos ha reportado escasez de alimentos hasta ahora. El país tiene un nivel de producción que permite abastecer con tranquilidad a la población, pero parte de esa seguridad alimentaria en productos que también nosotros no producimos depende de ese intercambio con otros países, como el caso de los plátanos, por ejemplo, y por lo tanto vamos a procurar que la política comercial sea también una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor embajador de México, querido amigo Olavarría, le damos la bienvenida. Le ofrezco la palabra para poder escucharlo, que nos cuenten cómo está México, cómo han enfrentado la situación y cómo ven las estrategias de coordinación que podamos hacer en el marco de esta importante alianza. Embajador, tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Les saludamos desde aquí todavía. Hoy estamos en la embajada. Ya en los próximos días haremos más que todo trabajo desde la casa, pero yo quiero agradecer a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a su presidente, el senador Juan Pablo Letelier, a todos los senadores que nos acompañan, al canciller Rivera, al subsecretario Rodrigo Yáñez, a todos los embajadores y colegas que nos acompañan esta mañana, y le agradezco la oportunidad de participar, pues para México la Alianza del Pacífico es uno de los foros en los cuales encontramos una gran cantidad de oportunidades y donde tratamos una diversidad de temas en un ambiente de gran cercanía, de gran amistad, de cooperación, y que nos permiten ir colocando en la perspectiva de México, en la perspectiva de su futuro, algunos de los temas más importantes de hoy, de nuestra realidad. Yo quisiera decir que la pandemia ha tenido un efecto fuerte, muy fuerte en México. Al momento se ha calculado más de 40,000 casos activos, y también se tiene conocimiento de ha habido más de 4,200 muertos. Ya. Estas dos cifras implican un impacto muy severo en la atención médica hospitalaria del país y en la necesidad de mantener una economía que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, ya refleja pues en algunas cifras el impacto de la pandemia. Creo que el más significativo de todos, el más difícil, es la pérdida de empleos que se ha producido ya en México. Estamos hablando cerca de 500,000 de empleos que entre marzo
y abril se han perdido en mi país. Y esta situación, estos dos vértices, la manera en que estos dos vectores, se enfrentan, tienen en mucho un componente de cooperación. Y en las distintas áreas y en los distintos niveles que esta cooperación puede alcanzar, México ha desplegado una estrategia que busca, sobre todo, sumar esfuerzos de quienes compartimos, además, que compartimos el multilateralismo como una de las vías por las cuales lograr el desarrollo nacional y regional. En este sentido, yo quisiera destacar tres ámbitos. En el ámbito de las Naciones Unidas, México presentó y Chile apoyó, y lo agradecemos, al igual que los otros países integrantes de la Alianza, una iniciativa tendiente a proponer que se impida la especulación de suministros y equipos médicos durante la pandemia. Esta resolución presentada a la Asamblea General obtuvo 192 votos y, como les decía, contaba con el apoyo de los países integrantes de la Alianza para el Pacífico, de la Alianza del Pacífico. En otro de los ámbitos en los cuales coincidimos las cuatro naciones, que es la CELAC, la Conferencia de Estados Latinoamericanos, también México ha hecho algunas propuestas y en este sentido, ya que México tiene la presidencia pro tempore del organismo, hemos estado buscando junto con otros países no solamente un enfoque en relación al aspecto médico de la pandemia, sino también en el enfrentamiento de la pandemia con la búsqueda, por ejemplo, de una vacuna. Esta es una de las actividades y de las propuestas que tiene el canciller de México para los países de la región. Yo creo que en el marco de Alianza del Pacífico, que nos reúne esta mañana, ya hemos escuchado una muy detallada e interesante exposición por parte del subsecretario Yáñez. Yo no quisiera añadir otra cosa, sino simplemente mencionar que nosotros encontramos en la Alianza para el Pacífico intereses reales de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestro ámbito político y queremos darles continuidad. Creemos que esta pandemia también debe entenderse no como una pausa, sino como un momento en el que vamos a tener que actualizar nuestra manera de operar y hacer de este pequeño, de esta situación, un cambio cualitativo que nos permita superar y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. En este sentido, no me resta más que agradecer a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a nuestros amigos de la Cancillería chilena, este foro que nos ha permitido conversar y expresar una vez más el interés de México por el triunfo de la Alianza y el éxito en sus objetivos. Gracias, señor senador. Muchas gracias, embajador, por sus reflexiones e información. Me gustaría ofrecerle la palabra a don Renato Reyes, que nos acompaña, el encargado de negocios de la República del Perú. Don Renato, Jorge Renato, le ofrezco la palabra.
Muy buenos días, excelentísimos señores senadores, excelentísimos colegas de las embajadas de la Alianza del Pacífico acreditadas en Chile, su secretario Yáñez, a todos muy buenos días. Quisiera tener un alcance en dos líneas. En primer lugar, quisiera un poquito resumir cuál es la situación actual del efecto que viene teniendo en el Perú esta grave pandemia. Al día de ayer tenemos más de 2.100 fallecidos y más de 76.000 casos de personas contagiadas. Estamos en un momento muy alto del pic de esta pandemia, que efectivamente ha tenido un fuerte impacto en la economía. El Banco Mundial establece que probablemente se va a contraer nuestro Producto Bruto Interno en más de 4%, algunos analistas consideran que probablemente sea más de 5%. En ese sentido, los desafíos son muy grandes y creo que el ser parte de mecanismos, bloques de integración como la Alianza del Pacífico, probablemente sean oportunos para acordar medidas justamente de renovación, restauración de la economía, una vez que esta pandemia termine. Perú más o menos tiene previsto otorgar un presupuesto equivalente al 12% de su Producto Bruto Interno anual para dar medidas de estímulo económico, de tal manera que no, digamos, de tal manera de contener en cierta medida el impacto en el empleo, que viene siendo bastante fuerte, en la pérdida de puestos de trabajo. En ese que también hasta el día de hoy, justamente se cumplen ya 60 días de estado de emergencia, y la cual en principio se va a prorrogar hasta el 24 de este mes. En el marco de la Alianza del Pacífico, saludar lo que el subsecretario Yáñez ha mencionado. Efectivamente, el 13 de marzo pasado en Lima hubo la reunión del grupo de viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, y se instruyó con mucha, digamos, oportunidad que los 25 grupos de trabajo o técnicos que tiene la Alianza del Pacífico presentaran proyectos orientados en alguna manera a mitigar el impacto del coronavirus-19 en nuestros 4 países. En ese sentido, como bien señaló el subsecretario, se ha dispuesto que el fondo que actualmente de cooperación que tiene la Alianza del Pacífico, que más o menos está compuesto de $1 millón, sea destinado al financiamiento de proyectos que puedan mitigar, digamos, en alguna medida el tema de esta pandemia que nos está afectando. Destaco entre ellos el tema, por ejemplo, de compras públicas también, que el grupo de trabajo está, creo que esa puede ser una de las herramientas importantes que pueden ayudar a nuestras empresas también a participar en las compras que hagan los estados, y por supuesto compras también conjuntas, ¿no?, entre países que nos ayuden a ser más competitivos a la hora de adquirir cosas esenciales que esta grave situación nos plantea. Por supuesto, esto también está dirigido a ver proyectos que puedan ayudar también a las pequeñas y medianas empresas, que son los sectores más afectados con estas medidas. El Banco Interamericano de Desarrollo también viene financiando proyectos en ciencia y tecnología orientados justamente a esta situación para los 4 países. El subsecretario Yáñez mencionó también a la CAF. En ese sentido, creo que quizás esta crisis a veces abre también oportunidades para afianzar más la cooperación con un sentido pragmático como tiene la Alianza del Pacífico. Entonces, señor presidente, le agradezco el uso de la palabra y, por supuesto, estoy llamando a cualquier otra pregunta que tuvieran a bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Reyes. Yo quiero agradecerle. Nuestros colegas y amigos de Colombia han tenido problemas en la conexión, se les ha caído varias veces. Vamos a ver si logramos que se reincorporen. Me gustaría, junto con agradecer lo que nos han planteado, permitirme hacer una consulta y una reflexión. Aquí hay evidentemente 2 ejes o 3. Uno es el propiamente sanitario,
y ver cómo está la colaboración en esa área para enfrentar la crisis sanitaria, los apoyos de recursos humanos, la colaboración con experiencia. Me imagino que eso es algo que las cancillerías han tratado de mantener activo. Lo segundo es, en ese mismo marco, ir pensando los impactos de la crisis económica y cuáles son los instrumentos de salida y de apoyos mutuos para aquello. Y lo tercero que plantea el senador Pizarro es tremendamente importante, los impactos migratorios que hemos vivido y que vamos a vivir en los tiempos que vienen y ver cómo podemos colaborar de mejor forma. No solo por los temas naturales que cada país ha tomado diferentes definiciones respecto a flujo en su frontera, sino también porque saliendo en la coyuntura de la emergencia, de los estados de emergencia, sino lo que puede venir hacia adelante producto de los impactos económicos. Y ahí quizás sería de interés que pudiéramos hacer un seguimiento más especial y definir estrategias más especiales en ese ámbito. Yo doy solo un ejemplo. Hay varios extranjeros acá en Chile de profesiones del área de la salud no médica, pero necesitamos encontrar fórmulas para convalidar los títulos con mayor celeridad para que esos recursos humanos, y esto pasa en los diferentes países, tengan facilidades para poder trabajar en las coyunturas y ayudar a los equipos sanitarios de cada país. Ver cuáles son los mecanismos y experiencias compartidas, por ejemplo, no sé cómo lo han hecho en México en relación a una gran comunidad mexicana que va a Estados Unidos, que vuelve, cómo han estado los flujos, en ese sentido, cuáles son las experiencias de las cuarentenas. Hemos tenido varios vecinos del Perú que colaboran y viven en Chile, que en este tiempo han querido volver a Perú y ver cuáles son los mejores mecanismos para los apoyos mutuos y cómo colaborar en esa área. Nosotros hemos recibido también antecedentes, no está la representante de la Embajada de Colombia, varios colombianos que están en Chile que han querido volver a su país, y ahí yo creo que lo que podremos colaborar entre todos es que necesitamos que esas experiencias sean los menos complejos posibles. Van a ser distintas, pero necesitamos tratar de evitar que sean complejas. Entonces, quizás podemos adelantarnos en pensar qué hacemos en estas áreas, en lo migratorio, que es un tema, y estrategias de trabajo conjunto para las etapas de salida, que se nos vienen de todas maneras y donde todos los países van a estar muy golpeados. Los datos que nos entrega el encargado de negocio del Perú evidentemente son cifras duras para cualquier economía, para el Perú, para Chile, son de las magnitudes bastante similares. Lo que estamos viviendo, según la CEPAL, es bastante parejo en la región. Quizás podamos pensar en qué hacer en ese ámbito. No sé si el embajador de México nos puede contar cuál ha sido la experiencia ahí, porque el fenómeno migratorio que plantea el senador Pizarro me llama mucho la atención. Creo que es un tema real, no solo de hoy, sino de lo que se nos viene después. Y también la seguridad alimentaria y económica que tenemos que ver cómo cooperar. Muy bien, muchas gracias otra vez, senador, por permitirme la participación en este momento. Yo quisiera simplemente iniciar esta intervención subrayando que en días pasados tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con la Cancillería chilena y con las cancillerías de otros países de la región para llevar a México sobre todo turistas mexicanos que se encontraban varados aquí por la falta de vuelos comerciales regulares. En el caso de Chile, también estaban acá un grupo de trabajadores agrícolas que habían llegado para trabajar en la sexta región y que con el apoyo de la Cancillería, repito, y de los propios empleadores de la región, fue posible
que ellos viajaran de vuelta a México. Esto es un... Perdón, es que aquí hubo un... Lo escuchamos muy bien. Perfecto. Ahora está bien, embajador. Perdón, ahora está bien. Entonces, decía que este fue un ejemplo más de cooperación en la amistad entre México y Chile. Por otro lado, en lo que hace al flujo migratorio mexicano, bien lo saben, se concentra básicamente hacia el norte, en los Estados Unidos. Tanto México como ese país acordamos en principios del mes de marzo la reducción del flujo en transfronterizos en todos los pasos habilitados en la frontera norte de México, en los que diariamente se produce una infinidad de movimientos de mercancías, de vehículos y de personas. Es la frontera más transitada del mundo, el punto entre Tijuana y San Diego. Sin embargo, esto se ha reducido para que sean únicamente los viajes esenciales los que se puedan dar. Entonces, se ha reducido pues el número de cruces de personas. Por lo que hace a mercancías, también se ha producido una reducción en el número de movimientos, dado que algunas empresas han cerrado, algunas empresas se encuentran pues guardando las cuarentenas que se han detectado, que se han decretado, perdón, y por lo mismo la siguiente etapa, el volver a la nueva normalidad, va a implica también la búsqueda de que las cadenas productivas que se han desarrollado entre México y Estados Unidos y Canadá a raíz de los acuerdos comerciales que tenemos no se rompan, se mantengan y son muy importantes, son cadenas productivas muy complejas que se quiere mantener. Entonces, en el regreso a la nueva normalidad, el trabajo de estas empresas que están integradas va a ser también muy relevante. Finalmente, yo quisiera mencionar que en el tema de los alimentos también se ha buscado que México tenga un aprovisionamiento seguro, el transporte se ha mantenido. México no ha, como nos haya sucedido aquí en Santiago, establecido cuarentenas obligatorias, sino una política que tiende como finalidad que las personas voluntariamente permanezcan en sus hogares en todo, en tanto pueda. Es por eso que en el tema alimentario se ha mantenido el abasto en las principales ciudades y de todas maneras el comercio ha menguado, ha sufrido una disminución, no solamente en el flujo de productos nacionales, sino también de importaciones y exportaciones. Eso se va a reflejar definitivamente en los próximos meses de una manera más aguda, pues México ya en este momento está calculando que durante el año se perderá entre el 4 y el 6% del producto. Señor presidente, eso es lo que yo quisiera decir al respecto. Muchas gracias, embajador. No sé si el señor Reyes quiere complementar alguna información. Está con el micrófono. Ahí sí. Muchas gracias, excelentísimo señor senador. Justamente en la misma línea de lo que ha señalado el embajador mexicano, también nuestros desafíos, y particularmente al ser países vecinos con Chile, en el tema migratorio son inmensos. Desde el día 1 de cierre de fronteras,
ayer ha sido el 10º avión que hemos fletado para repatriar peruanos. Hemos enviado más de 1000 ya de retorno a casa. Sin embargo, hay un principio que por más que a veces quisiéramos evitar, no lo podemos hacer, que es la realidad existe, ¿no? Y es que, por supuesto, el sistema de salud interno del Perú está totalmente, digamos, desafiado, y en ese sentido las autoridades, como decía el señor canciller, en este caso de salud y de interior, han establecido determinados parámetros que a nosotros como Cancillerías, Ministerio de Relaciones Exteriores, nos toca transmitir, y es el sentido de que las personas que van llegando tienen que pasar obligatoriamente cierta cuarentena en lugares puestos por el Perú, ¿no? Porque la realidad existe, y hemos visto que gente que inicialmente se le daba la cuarentena voluntaria, luego no la cumplía, y justamente eso generaba mayores focos de contagio, ¿no? Entonces, eso significa que no podemos recibir a todos. Hemos repatriado ya hasta, digamos, a nivel mundial alrededor de 20.000 nacionales, y que nos quedan todavía 13.000. Ayer han salido 100 más desde Chile, desde Santiago, y confiemos que en los siguientes días y semanas podamos hacer mayor repatriación. Pero no obstante eso, sí quiero comentarles, colegas, que en un esfuerzo realmente, es realmente un esfuerzo porque los recursos son escasos. El Perú, en el caso de Chile concretamente, ha destinado recursos para darle un trato digno a nuestros nacionales, que un número grande vive aquí, que son alrededor de 250.000 personas, de las cuales en este momento tenemos alrededor de 1.000 personas en Arica, quienes a más de 600 personas les estamos pagando hoteles y 3 alimentos diarios. En Santiago, con la ayuda de la Iglesia Evangélica, de algún colegio y también el Arzobispado, tenemos ya 4 albergues, y funcionarios diplomáticos nuestros los están administrando, junto con, por supuesto, proveer la alimentación diaria, además de asistencia médica. Nuestro objetivo, a la gente que la ha ido en las últimas semanas o días a dormir, a pernoctar, digamos, fuera del consulado, desde el día 1 le hemos ofrecido albergue. Por supuesto, entendemos que en democracia a veces hay mecanismos de presión, pero lo han entendido, así que todos ellos han sido ya las personas que voluntariamente así lo han determinado. Los hemos llevado a albergues para darles un trato digno, y especialmente en el tiempo de invierno, que es una época, digamos, climática, que dormir afuera, por supuesto, no es lo más conveniente. Agradecemos mucho la colaboración de las autoridades chilenas, la Cancillería, el CEREMI, el Servicio de Salud, que nos están ayudando también. Y bueno, en el tema, efectivamente, señor senador, abre puertas también, porque como decía el embajador mexicano, la vuelta en algún momento, digamos, a las actividades, cuando termine digamos, aminore este impacto de la pandemia mundial, también va a significar la vuelta a requerir mayor fuerza de trabajo, ¿no? Y si hay una gran masa digamos, de gente que ha emigrado, probablemente en determinadas áreas va a ser necesario también incluso invitar a que regresen, ¿no? O convocar. Entonces ahí se abre efectivamente un panorama que también el canciller Rivera mencionaba, también de los retornos, que también van a tener que ser progresivos, evidentemente, porque frente todo el mundo va a querer comprar pasajes. Eso también otro desafío para las aerolíneas. Pero creo que mecanismos como la Alianza del Pacífico, los tratados de libre comercio que similarmente tenemos junto con Chile, con otros países, digamos, con socios en el mundo, nos abre también la posibilidad de que sean instrumentos como para, digamos, aminorar este impacto económico en la medida de lo posible, porque efectivamente nos da acceso a otros mercados que también requerirán productos esencialmente alimenticios, que nuestras economías, digamos, proveen, ¿no? A países como China, por ejemplo, ¿no? Europa, Estados Unidos. Así que con eso, señor senador, no sé si, por supuesto, cualquier pregunta adicional, con el mayor gusto. Muchísimas gracias. Más que consulta, agradecerle mucho su participación. Sabemos que para la comunidad de connacionales del Perú que están en Chile,
y donde hay una comunidad muy grande, residente, y donde encima tenemos una frontera muy, muy dinámica en el norte. La verdad es que de repente si las fronteras sanitarias estuvieran al norte de Tacna y al sur de Arica, quizás sería más fácil, pues los tenemos al medio de una comunidad que está es muy dinámica y entendemos que eso agrega otra dificultad más. Pero permíteme expresarle la solidaridad para con los connacionales que están viviendo lo personal momentos difíciles, lo entendemos así. Valorar la cooperación que hay, porque se han hecho esfuerzos mutuos, el señor canciller nos ha mantenido informados de los esfuerzos de repatriación que varios han hecho en una dirección u otra, de los cientos de connacionales chilenos que quedaron varados también en el Perú y las operaciones para facilitar su regreso. Comprendemos que cada país ha tomado decisiones y en eso no nos vamos a meter. Lo importante es ver cómo podemos colaborar entre todos para enfrentar esta coyuntura y entender que la Alianza del Pacífico es un instrumento que es más allá que lo solamente comercial, tiene una voluntad política asociada a ello para enfrentar estas dificultades en materia sanitaria, de cómo asegurar que podamos compartir experiencias de cómo combatir este virus y también intercambiar estrategias para enfrentar lo que viene. Yo creo que eso también es muy importante, que en el marco de la Alianza del Pacífico podamos pensar en lo que viene. La nueva realidad o la futura nueva realidad es muy incierta y la vamos a enfrentar con problemas económicos graves para nuestros pueblos se van a empobrecer necesariamente, independiente del gobierno que esté a la cabeza en cada país, es un impacto económico que lo estamos ya comenzando a sentir y no sabemos cuánto nos vamos a demorar en salir. Pero quiero, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación, agradecerle al subsecretario que nos haya podido entregar un informe tan detallado, agradecerle mucho al embajador de México que nos haya acompañado, el señor Reyes, el encargado de negocios del Perú. Lamentar que los representantes de Colombia estuvimos en contacto con ellos, pero se les caía la señal por algún motivo, pero ver si que podamos repetir este esfuerzo de diálogo conjunto, que creo que es lo que más nos interesa, y ver en qué áreas podemos específicamente prepararnos para la salida que eso nos viene, que no va a ser fácil, tenemos muchas áreas de cooperación. Por tanto, agradecerle nuevamente que nos hayan aceptado la invitación, desearles mucho éxito, un saludo de solidaridad a sus países, a sus connacionales, que todos estamos viviendo esto con un desconocimiento y con cierto grado de falta de certeza que el ser humano siempre busca, pero teniendo amistades, teniendo cercanía a nuestros pueblos, estoy seguro que nos podemos acompañar en estos momentos difíciles. Agradecerle nuevamente, habiéndose cumplido el objeto, la sesión se levanta. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señor senador. Muy agradecido. La misma palabra de solidaridad también para el pueblo y gobierno chileno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, senador. Buenos días y mucho éxito. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.